Bienvenidas y bienvenidos a La Revolución de las Conciencias, el programa que hacemos entre la 4TV y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Antes que otra cosa, por favor, suscríbanse a las redes sociales de la 4TV y del Instituto. Nos pueden encontrar como @la4TV y @INFP-Morena. Y hoy estamos con una invitada muy especial. Está aquí mi amiga, mi compañera, nuestra cómplice, Karen Lozada, que es periodista y analista de los medios públicos. Seguramente ustedes la reconocen porque la hemos visto ahí hablando, dando la batalla, las narrativas con nuestro compañero Jonathan, con nuestro compañero Genaro Villamil. Y hoy está aquí Karen para hablar de un tema que en particular yo creo, sin temor a equivocarnos, a las dos es algo que nos llenó de mucha alegría en el pasado grito, porque vamos a hablar del histórico grito de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 16 de septiembre. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias a la 4TV, muchas gracias, Dani, por esta invitación y pues vamos a darle. Fíjense, compañeras, compañeros que nos ven, pues evidentemente todos vimos este grito de la compañera Claudia Sheinbaum. Ahorita vamos a hablar de las reacciones de la fachiza, de uy, no, cómo les ardió que le quitara el apellido del esposo a Josefa Ortiz. Ahorita hablaremos de eso, pero en particular, Karen, yo quiero hablar de este momento que fue muy emotivo, ¿no? Que yo siempre digo que cuando la presidenta dice que llegamos todas, sí creo que todas las mujeres de este país nos vemos reflejadas. Por más derechosa que seas, por más facha que seas, en realidad tienes que reconocer que desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el imaginario colectivo sí cambia. Este país que es pues un país muy violento en muchos sentidos todavía contra las mujeres, un país que está lleno de machismo, un país que está lleno de esta masculinidad tóxica todavía en muchos sentidos, pues la llegada de la presidenta está cambiando el imaginario colectivo y realmente, yo no sé tú qué piensas, pero así como yo nunca pensé ver con vida la llegada de un gobierno progresista, luego ver que en un país como México tuviéramos una presidenta, fue un momento que a muchas nos conmovió hasta las lágrimas en el sentido de saber que sí estamos teniendo otro papel, que siempre lo hemos tenido, ¿no? Y que la presidenta hace mucho hincapié de que no es que el feminismo sea una moda, no es que solamente ahora se reconozca a las mujeres, sino que a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, por supuesto que este reconocimiento histórico, esta deuda que tenía el gobierno, ¿no? La sociedad misma con las mujeres, porque hemos participado en la primera, en la segunda, en la tercera, en la Cuarta Transformación. Pero ¿tú cómo viste este primer grito de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y cómo lo viviste? Porque te vimos allí en el Zócalo directamente. Sí, fue un grito muy simbólico. Recuerdo que en 2019, cuando se llegó por primera vez cuando la izquierda llega por primera vez al poder y vemos el primer grito histórico de, en ese momento, Andrés Manuel, fue muy, muy emotivo. Representó muchas historias de lucha, representó demasiado trabajo que se había construido desde abajo. Y hoy, que tuvimos este grito encabezado por primera vez por una mujer presidenta, pues a mí en lo particular me conmovió todavía un poquito más porque representaba, uno, sí, la continuidad de esta posición, de este gobierno progresista, y dos, que por primera vez teníamos frente al Zócalo y frente a toda la nación a una mujer representando a todas y todos los mexicanos y reivindicando pues lo que nos ha construido como nación en temas de identidad, en temas de historia, en temas de lucha, en temas de símbolos. Fue bastante emotivo, fue muy emocionante y creo que sí representa un antes y un después, sobre todo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, para las niñas, para los niños. Qué maravilla que en pocos años esto, además de ser emotivo, sí, se vuelva algo normal, que se vuelva parte del imaginario colectivo, como bien lo mencionas, el tener presente que una mujer puede estar al frente de un grito, puede estar al frente de la presidencia, puede ser ama de casa también, porque hay que reivindicar cada uno de los cuidados que existen, y también puede ser comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Tanto el grito como el desfile para mí fueron sumamente emotivos. Yo me atrevería a decir inclusive que en lo particular el desfile me conmovió todavía más, porque el ejército, esta institución que pues estaba muy arraigada a los hombres,
Hoy al frente está una mujer presidenta de izquierda, que eso creo que es todavía el toque más peculiar que podemos pues darle, que no es una mujer de derecha, no es una mujer que represente este estándar común, este estereotipo, no, es una mujer de izquierda, una mujer transformadora, una mujer que busca dar continuidad a un proyecto gigantesco que trabaja por el bienestar de todas y de todos y que además le da su sello propio diciendo, vamos a profundizar las políticas de cuidados, se van a volver parte de la política pública para la transformación y conformación de este estado social. Me parece muy simbólico, muy conmovedor, y yo creo que difícilmente a las mujeres en nuestro país no nos movió el escuchar por primera vez a una mujer al frente de toda la nación. Fue pues fue muy bello, la verdad. Fíjate, Karen, a mí me gustaría aquí hacer el acento, ¿no? Cuando hablamos, ¿tú recuerdas que cuando estaba este cambio, ¿no? En esta transición entre Andrés y la presidenta, decían este temor, ¿no? Es que solamente Andrés puede llenar el Zócalo, es que ¿qué va a pasar después de Andrés, ¿no? Y ver este Zócalo, que la presidenta lo ha llenado muchas veces ya a lo largo de este casi primer año que vamos a cumplir, pero escuchar, yo que estaba viendo la transmisión desde mi casa, porque ya estoy grande y cansada y lo estaba viendo desde mi casa, pero cuando estábamos viendo la transmisión, cuando sale la presidenta en esta caminata que hace adentro de Palacio Nacional, y está enfrente de la escolta y se empieza a escuchar el presidenta, presidenta, presidenta. A mí me pareció de veras pues un sueño escuchar esa parte, y sobre todo también quiero hacer hincapié en los vivas de la presidenta esa noche, porque yo sé que muchos estábamos esperando y la historia nos juzgará y pasará el viva Andrés Manuel López Obrador, y que todos estábamos esperando ese momento así de ya dilo, Claudia, ¿no? Pero yo creo que en algún momento pasará, porque Andrés tiene ya, ¿no?, este lugar en la historia de México, claro, al nivel de Hidalgo, de Morelos, de estos próceres de y de la misma presidenta. De la misma presidenta, que también en algún momento saldrá su nombre en estos vivas conmemorando la independencia de México, pero estamos muy a la expectativa, independientemente de esta parte, ¿no?, de qué es lo que iba a decir la presidenta, ¿no? Porque recordemos que en el último grito del compañero Andrés Manuel, pues habló, ¿no?, de muera la corrupción y la gente, ¿no? Andrés sí, ahí fue todo, lo dio todo, ¿no? Porque sabía que era el último grito y que era importante. Y aquí hizo uno de los temas que sí ha sido un acento en el gobierno de la presidenta y que sí tiene que ver con que sea mujer, ¿no? E insisto, no es un tema de que ahora ser mujer esté de moda o que el feminismo esté de moda, sino es una deuda histórica. Y vimos cómo, insisto, pues nombraba a las compañeras, ¿no? Previo a esto, recordemos que ya la presidenta en esta sección que es muy bonita, ¿no?, que encabeza Noemí Juárez los jueves cuando se hace la recuperación de el papel, ¿no?, Mujeres en la Historia, y que vemos que por supuesto que somos amas de casa, por supuesto que también fuimos compañeras que fuimos enfermeras, pero también nos hemos ido pues han puesto sobre la mesa que hay compañeras que han sido dirigentes, ¿no?, que han estado enfrente de un batallón, que han sido compañeras que fueron las que estructuraron las ideas que vienen en la Constitución, que han sido compañeras que, bueno, ¿no?, que como tú lo decías en tu intervención, las mujeres podemos y tenemos las mismas capacidades que tienen los compañeros para encabezar procesos. Pero en estos vivas, bueno, te decía al principio, pues hizo un reconocimiento a las compañeras, ¿no? Hizo este reconocimiento que ha causado mucho revuelo después en la comentocracia, en la fauna de X, ¿no?, en donde todo les parece, todo les molesta, en donde en lugar de nombrar a Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no?, porque nosotros, ¿no?, así la leímos en los libros de historia durante muchísimos años, y por cierto, yo les hago una invitación a que traten de recordar a otra mujer que no fuera Josefa Ortiz de Domínguez, que era la única, o Leona, ¿no?, Vicario, ¿no? Leona Vicario tiene poquitito que entró a la, ¿no?, pero si nosotros hiciéramos un trabajo de recordar en la escuela cuando hablamos de los próceres, ¿no?, pues tenemos rápido Hidalgo, Villa, Morelos, ¿no? Pero decir a alguien más que la compañera Josefa Ortiz de Domínguez no será complicado. Ahora, ¿no?, hace poquitos años, pues fue el año de Leona Vicario, se está haciendo todo un esfuerzo, pero cuando la nombra Josefa Ortiz Telles Girón, ¿no?, fue hasta creo que un impacto para todas las que le estábamos viendo. ¿Tú qué piensas de eso? Y de esta parte que también me interesa porque tú también analizas a los medios, ¿no? También te dedicas a esta parte, en donde pusieron el grito en el cielo
Y bueno, hubo cuentas hasta que se atrevieron a decir que si alguien le había preguntado, sí. yo creo que por medio de espiritismo o algo así, si Josefa Ortiz estaba o no de acuerdo con que le quitaran el apellido de su esposo. Bueno, primero, el que la presidenta reconociera a Josefa por ser Josefa, creo que sí es una deuda que se tenía con ella y con todas las mujeres que tanto hemos y vivimos en nuestro país, como quienes han hecho historia y no han sido reconocidas, o cuando se les reconocía siempre era a la sombra o a expensas de un hombre. El que lo hiciera la presidenta es una deuda y una reivindicación necesaria para empezar a reescribir la historia de una manera totalmente diferente, en donde las mujeres tienen su nombre y son quien son por el simple hecho de ser una persona con toda la dignidad. Creo yo que eso fue muy simbólico y en el Zócalo inclusive se notaba ese momento de ¿qué está pasando? Pero a la vez fue muy, muy emocionante. También resalto el que la presidenta reconoció a las heroínas anónimas, a las mujeres que no, tal vez no están en los libros de historia, que no las vemos en cuadros, en pinturas, en novelas, pero que han forjado con sus manos, con su cuidado, con su entrega, con todo su trabajo, la historia de nuestra nación. Eso también creo que es importantísimo, ¿no? Porque también muchas mujeres que se ven en la pantalla o que estaban en el Zócalo se pueden identificar con ello. Yo estoy contribuyendo a la historia de mi país. Soy parte de esas heroínas anónimas. Soy una mujer que vale por sí. Eso en primer momento. Y respecto a la comentocracia que está buscando hacer llamados al espiritismo, creo, pues me parece que ya son nimiedades. El querer buscar este tipo de situaciones, o yo veo dos opciones. La primera, o de plano no encuentran alguna razón mucho más de peso para hacer y encaminar sus críticas, porque está difícil, es un momento muy álgido y bueno para la cuarta transformación. 13.4 millones salen de la pobreza, se tiene un Zócalo repleto, una mujer está haciendo historia, dando el grito por primera vez, un informe de gobierno exitoso, gobernadores de la oposición que inclusive están reconociendo a la presidenta y se asumen como parte de... Es difícil encontrar estos puntos y evidentemente van a irse por este tipo de... situaciones mínimas, narrativas fáciles, ¿no? Narrativas sencillas y mediáticas que pueden generar un escándalo, que es ficticio realmente. Eso por un lado. O por el otro, que ahí sería un poco más delicado el asunto, es que realmente les afecte en lo más profundo de su ser machista el que se le reconozca a Josefa por ser Josefa y no ser Josefa de Domínguez. Yo veo esas dos... vías de quien les han dado el grito por los cielos, en los cielos, al referirse a este viva que hizo nuestra presidenta. Creo que ambas son pues una muestra muy, muy clara de que no se está entendiendo el tiempo político que hoy estamos viviendo, que no terminan, uno, de asimilarlo y dos, de adaptarse y entender que están en una posición de derrota tremenda. La comentocracia, sobre todo, que viene de los regímenes anteriores, y al no entender este momento político se van por estas dos opciones y terminan siendo cada vez un grupo más y más y más reducido que ya no tiene eco en la mayoría de la población. Es sumamente lamentable la posición que han tenido al querer reducir o irse por este camino fácil, este grito histórico de nuestra presidenta que reivindicó a todas las mujeres en la historia de nuestra nación. Fíjate, Karen, estamos hablando, ¿no? Al final también, pues la presidenta con el grito, pues un poco nos representa, o mucho, perdón, nos representa a todas. Y también es importante reconocer, yo siempre hablo de, pareciera que estamos ya acostumbrados a la rendición de cuentas, ¿no? Pareciera que esto ya es la normalidad de la historia del país y no es así, ¿no? Es a partir de la llegada de Andrés y ahora la continuidad con la presidenta que se dan estas rendición de cuentas, porque ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un presidente le iba a contestar alguna pregunta a un periodista que no fuera chayotero para decirle usted, pues, todo lo que usted diga? Si usted dice que el cielo es verde, presidente, ¿no?
Pero acompañado de este grito, también hemos visto a la presidenta estas últimas semanas haciendo esta gira nacional en donde está dando un informe estado por estado, porque por más que la derecha insista en decir que somos iguales, esta es una clara demostración de que el gobierno de la Cuarta Transformación es diferente, ¿no? Que este segundo piso de la Cuarta Transformación todavía va más a la izquierda, ¿no? A seguir rindiendo cuentas, a profundizar los derechos para todos y no los privilegios para algunos. Pero ¿cómo has visto esta respuesta de que en todos los estados es increíble la cantidad de personas que la presidenta convoca para escuchar esta rendición de cuentas? Y sobre todo que a mí me parece que esto también es muy sintomático de lo que estamos viviendo como sociedad, cómo la interpela, ¿no? Antes de llegar a estos mítines y cómo vemos a niñas tan emocionadas de verlas y cómo vemos a niñas con, pues no disfrazadas, pero sí haciendo, ¿no? Ahí como si fueran la presidenta, hasta el tema de que traen su muñequita y de que lo que tú decías, ¿no? Al final lo que estamos viendo no es solamente en nuestra generación, que a nosotros nos puede tocar mucho porque sabemos todo lo que nos costó, pero el tema de normalizar el que una mujer puede ser presidenta o puede ser lo que quiera, creo que también es muy importante y lo vemos en estos mítines. Es un cambio cultural muy bonito que, independientemente de las posiciones más progresistas o más a la derecha, como mujeres, tendría que tocarnos e interpelarnos. Es conmovedor ver a las niñas que están esperando a la presidenta previo a que llegue a los sitios en donde va a estar en asamblea, pero creo que también es muy peculiar el ver a las mujeres adultas mayores, que se ven representadas en ella, todo lo que a lo mejor muchas de ellas no pudieron o no tuvieron acceso o hubo limitantes sociales, económicas, políticas, lo ven en la presidenta y lo ven de una forma muy simbólica porque saben que a partir de la llegada de la presidenta, para adelante, pues las mujeres tienen una brecha que se rompió. O sea, hay un camino mucho más amplio en el que las mujeres adultas mayores que no veían posible el ver una mujer presidenta, hoy ya no tienen un límite, ¿no? Ven que el límite es el cielo y yo creo que eso es un cambio de época muy importante para nuestro país. Ahora, referente a esta gira nacional que está tremenda, por cierto, 3 estados, viernes, sábado y domingo, es un ritmo impresionante. Mis reconocimientos a la presidenta y a todo el gabinete que está teniendo que llevar también esta gira territorial. Uno me parece que es un rasgo característico del gobierno, de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el trabajo en territorio, el estar con la gente, el contacto de manera permanente, dice nuestra presidenta. Si no vas, no ves. ¿De qué otra manera podemos entender mejor el sentir y las necesidades de la gente si no es en territorio? Segundo, la rendición de cuentas como un ejercicio sistemático para informar y estar en contacto directo con la población y no perder este contacto. Y tercero, el recibimiento. Esto que vemos en los diferentes estados, en los de oposición y en los que no son de oposición, es el reflejo del sentir popular. No es de a gratis que en la mayoría de las encuestas la presidenta esté por encima del 70% de aprobación y de respaldo. Creo que hay 2 temas, con esto cierro esta breve participación, que la han puesto en un nivel de aprobación superior inclusive en el primer año que el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El primero es el tema de la defensa de la soberanía y de los paisanos migrantes. Creo que eso nos ha demostrado la calidad de presidenta que tenemos y el cómo se tiene bien representado a nuestro país, a los mexicanos que vivimos aquí y a los que viven también fuera de nuestras fronteras. Y segundo, el tema del bienestar. O sea, la profundización de la política de bienestar, de la ampliación de los derechos sociales, incluidos los que van dentro de las políticas de cuidados, han sido un referente muy marcado que la gente lo vive, porque eso está cambiando vidas. No son números, no son solo los 13.4 millones que, si lo decimos, suena impactante, ¿no? Que salieron de la pobreza. Son vidas, son personas que antes tenían muchísimas carencias, que les costaba inclusive a muchas personas el llegar a la casa
cama con 3 comidas al día y que hoy ya no lo viven así. Son los adultos mayores que tienen este alivio al saber que tienen garantizada una pensión después de los 65 años. Son las mujeres que son reconocidas por primera vez con todo su trabajo, los niños con becas, los jóvenes que terminan su universidad al tener acceso a educación pública y gratuita. Y de qué manera el pueblo agradece a la presidenta asistiendo y diciéndole, aquí estamos, la estamos siguiendo, respaldando y cuenta con nuestro apoyo, porque es recíproco. El amor con amor se paga, lo vemos todos los días. Fíjate, Karen, yo entiendo, ¿no? Pues el enojo de la derecha y su decepción, ¿no? Porque si nosotros recordamos los últimos gritos antes de Andrés Manuel y de Claudia, ¿no? Recordamos el asesino, ¿no? El láser encima, ¿no? O sea, que estaba ahí la gente muy molesta con lo que había pasado. Si recordáramos el último de Cabecita de Algodón, escuchábamos el no te vayas, no te vayas. Yo me quedo ¿no? con esa imagen, ¿no? Sí. Ahora el de presidenta. Y traigo esto a colación porque, si bien, ¿no? Todos estamos de acuerdo que a lo mejor moralmente está derrotada la derecha, eso no tiene que hacernos pensar que todo está ganado en el proceso de la Cuarta Transformación, ni que ellos son tontos y que no van a tratar de regresar, ¿no? Y a razón de eso, insisto, aprovechando que tú eres nuestra analista de confianza de los medios públicos, pues vimos a la par de este momento histórico, y que fue histórico para todos, al payaso evasor de impuestos saliendo, ¿no? A hacer como claramente para muchos pareciera que es un inicio de sus intenciones de Milei y de outsider, de pensar que él puede ser presidente, ni siquiera, ¿no? Todos lo pueden recordar como el usurero, ¿no? Que no paga impuestos, que le debe a la nación, el violento. Ese personaje lo vimos, ¿no? A la par saliendo con un intento de inicio de campaña. ¿Y a qué voy y por qué lo traigo a esta charla, Karen? Es porque sí hay, ¿no? Ya una reestructuración, ¿no? Ellos están viendo que, si bien no entienden nada, ya están buscando a otros personajes que se posicionen como posibles adversarios para tratar de recuperar algo de lo que han perdido a lo largo de no solamente estos años, sino históricamente, ¿no? Vimos también a la senadora Lili Telles, que también ahí anda diciendo que también ella podría ser presidenta. Tenemos este personaje. A lo que voy es, si bien moralmente están derrotados, ya vemos que se están reacomodando, ¿no? En el tablero de la política se están reacomodando, porque hay que recordar que vienen estas elecciones intermedias, pero es importante, y siempre lo decimos en los cursos que tenemos, en los espacios de formación y de análisis, que no hay que pensar que todo está ganado. Insisto, pareciera que esta rendición de cuentas es una cosa normal, que tener acceso a derechos es una cosa normal, que las pensiones, que todos los programas de bienestar nacimos con ellos, que se respeta la diversidad desde siempre, que el tema de la igualdad sustantiva, que ahora es una cosa importantísima que la presidenta pone en la Constitución, ¿no? Pasar de la igualdad legal, ¿no? Así hacer políticas públicas que impulsen que las compañeras, que hemos tenido un camino un poco más complicado que la de los hombres, pues podamos participar en igualdad de circunstancias, el sistema de cuidado. O sea, pareciera que todo esto, y que es por eso importante la memoria histórica, siempre lo hemos tenido. Y llegan ahora estos nuevos perfiles que se quieren posicionar, ¿no? Enfrente de los ciudadanos, como estos que dicen viva la libertad, todo es censura, estamos viviendo el peor momento de México. ¿Qué, para cerrar este programa, tú cómo lo ves? ¿Cómo analizas esta salida de así, muy casual, ¿no? Exactamente, ¿no? Minutos antes de este personaje que, aparte, también allí en la República del Twitter, ahí andaban diciendo que lo vieron más que a la presidenta en el número que pensaron, el que imaginaron y multiplicaron, ¿no? Ya les dijimos una y otra vez, y la realidad se los hace ver que los bots no votan, pero insisten en pensar que sí. Pero tú, ¿cómo viste esta salida? Fíjate que me parece bien sintomático el que saliera minutos antes del grito oficial de la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Me parece que la oposición y que la derecha, para decirlo así abierto, con nombre y apellido, está en una tremenda crisis en términos partidistas. Sin embargo, esto no significa que nos estén reagrupando.
yo creo que las figuras que se van a buscar impulsar ya no van a ser tampoco estos perfiles ciudadanos que se terminaban mimetizando con el PRI y el PAN, sino perfiles más cercanos a esta ultraderecha, a lo Milei, como el señor evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego. Ahora, se encuentra con un problema grande él. No tiene un capital político. Tendrá grandes sumas de dinero, porque no paga los 74,000 millones a la federación, claro, ¿no? Pero no tiene un capital político. Y a lo mejor se buscará valer justamente del pequeño pírrico, pero que existe capital político que tienen los partidos para impulsarse. Ya veremos cómo se va reacomodando, pero creo que sí es importante el que no se dé todo por sentado, el que se continúe un proceso de transformación es para que continúe, pues es vital que se siga impulsando justamente la transformación desde las bases del pueblo, que no se dé por hecho que se ha ganado la narrativa, que se sigan impulsando espacios de debate, de análisis y sobre todo hacer una apelación permanente a no olvidar nuestra historia, no olvidar de dónde venimos, no olvidar qué representan esas figuras para las mujeres, para las infancias, para los movimientos sociales, para los trabajadores. Es importante que no se olvide de dónde venimos, qué representa esta oposición que se quiere pintar como libre, que defiende la propiedad, el individualismo por sobre todas las cosas. Porque claro que es fácil olvidar cuando estamos viviendo en un estado cada vez más cercano al bienestar. Es fácil olvidar que no todo era así. Y ese llamado no lo podemos dejar de lado. Y yo creo que es tarea tanto de quienes nos identificamos con la izquierda, con los progresismos, como también de quienes hoy están al frente de nuestra nación representándonos, el no dejar que se pierda esta memoria colectiva, que no solo individual, una memoria colectiva que nos ha forjado como nación y que no se den estas regresiones, porque también ya tenemos ejemplos de lo que representan personajes que son payasos como Ricardo Salinas Pliego en Argentina, en una crisis tremenda están ahorita, derivado de que llegan con políticas y con discursos demagógicos que no buscan beneficiar a la población, sino beneficiarse. Así que bueno, yo creo que sí es un llamado importante a no olvidar y más bien seguir atesorando estos símbolos de nuestra historia, como es el grito que dio nuestra presidenta y que representa el que llegan todas las mujeres, campesinas, indígenas, trabajadoras, médicas, ingenieras, físicas, miembros del ejército, pues llegamos todas. A eso es a lo que yo creo que hay que apelar, al no olvidar y a seguir impulsando y ponderando los símbolos que realmente nos están forjando como una nación más cercana al bienestar, al desarrollo con prosperidad compartida, diría nuestra presidenta. Pues muchas gracias, Karen, y fíjese lo que nos dice, ¿no? Hay que seguir en territorio y qué mejor forma de organizarnos que participar, compañeras y compañeros, en los comités seccionales. Recuerden que hasta febrero estamos haciendo comités seccionales. La apuesta de Morena es hacer 71,000 comités seccionales para estar organizados, porque más que una estructura política, es una estructura de organización, de participar en la vida pública de este país, de tener tareas muy concretas y que cuando tengamos que defender el proyecto de la Cuarta Transformación, tengamos los datos, tengamos la información, porque acá no solamente estamos defendiendo por defender, sino bien lo decía Karen, estamos avanzando hacia este estado del bienestar, en donde tenemos muy claro que por el bien de todos, primero los pobres. Y ya lo hemos vivido, durante 7 años hemos vivido que sí es. Tenemos que primero apoyar a los que más han tenido precariedad en este país, víctimas de estos gobiernos neoliberales. Y también los invito a que vean toda la oferta formativa del Instituto Nacional de Formación Política. Ya está abierta la convocatoria para el ciclo intermedio, para el ciclo básico. Están todos los programas que tenemos para ustedes a lo largo de la semana. Y Karen, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Pues me pueden seguir fácil y sencillo. En todas mis redes sociales me encuentran como Karen Lozada, con excepción de, ex, que es @KarenGLG25. Muchísimas gracias por el espacio. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Por favor, acuérdense de suscribirse a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, a los de nuestro partido Morena, estamos como @MorenaSí, a las de Karen, a los de la 4TV, y recuerden, compañeras y compañeros, que sin formación no hay transformación.